Buenas noches, mi nombre es Amílcar Acuña, yo soy psicólogo y sexólogo y el día de hoy en Unidos a la Distancia con la Diversidad nos acompaña la psicóloga clínica Alejandra Hernández Dionisio, quien es egresada del Instituto Politécnico Nacional y tiene como experiencia profesional ciertas prácticas en atención psicológica a víctimas de delitos patrimoniales y violencia de género. También particularmente enfocada en la violencia sexual en el transporte público. Ha realizado intervenciones en crisis y acompañamiento en el inicio de una denuncia ante el Ministerio Público, asesorías psicológicas, terapia breve, pláticas y talleres relacionados con diversas expresiones de violencia y espacios de convivencia positiva. Ella también se cataloga o se describe a sí misma como madre de tiempo completo. ¿De quién, Alejandra? De Darío Alejandro y Cristóbal, mis Ok, muy pequeños. bien. Y además, ella cuando nos hizo llegar su información, nos compartía, me compartía como una especie de eslogan que a mí me llamó mucho la atención y me gustó mucho y que me gustaría que retomáramos. No sé, Ale, si lo recuerdas Sí, o ahora sí, prefieres ya. que yo lo retome. Sí, sí, ya la recuerdo muy bien, sí. Muy bien, compártenoslo. Me parece que es muy padre esto que nos compartías, que nos escribías, y creo que es una forma bonita, interesante de presentarte con todas, con todos, con todes, nosotres que estamos aquí. Gracias, Sammy. Buenas tardes, ya, o noches, o días, según sea el caso, según se preste. Sí, sí. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Y efectivamente yo le decía a Milcar en mi información que le mandaba, que pues soy una mujer tal cual, comprometida con esta lucha, ¿no? Con esta, y sobre todo hacia en mi propia vida, ¿no? O sea, yo soy de las personas que cree que tenemos que vernos a nosotras mismas, a nosotros mismos, a, a, para poder experimentar, vivir y de ahí partir para cambiar primero uno misma, ¿no? En este caso. Entonces, para mí, comprometida tiene que ver también con, pues, esa cotidianidad que es de la que vamos a hablar hoy a propósito. Entonces, pues, ¿qué te parece que comenzamos un poco a platicar de eso, Ami? Muy bien, me parece extraordinario. Bienvenida, el público es tuyo. Gracias, gracias, Ami. Pues miren, en este caso, a mí, ya saben que Amilcar hace la invitación y nos da esa libertad, esa confianza para proponer un tema y traerlo a este espacio, ¿no? Y bueno, yo estaba pensando acerca de esta violencia que es muy relevante, todas lo son, pero particularmente hay unas que son muy complejas, eh, poco visibilizadas, poco nombradas, poco identificadas, reconocidas y bueno, es importante darle paso, ¿no? Es por eso que yo llamé a esta presentación Respuestas sin preguntas. Esto es a propósito de la violencia sexual ejercida en la población LGBTTI. Y bueno, aquí les puse una imagen acerca de un arco iris. En el año 2018 acudí con unos familiares a una exposición que se presentó en el Museo de Memoria y Tolerancia, aquí en Ciudad de México. Y bueno, ahí justamente la exposición fue acerca de la población LGBTTI y pudimos eh, ser partícipes de esta experiencia muy enriquecedora. Y bueno, de ahí retomo esta fotografía que tomó mi hermana, por cierto. Entonces se las comparto. Y bueno, vamos a pasar
a lo primero. Y lo primero sería preguntarnos qué palabras podemos traer a este espacio cuando estamos hablando de la violencia sexual hacia la población LGBTTI. ¿Qué estamos pensando en con estas palabras, violencia sexual, eh, diversidad sexual? Y bueno, yo pensé en algunas que probablemente pudieran traerse a colación, y una de ellas es, por supuesto, la simple y llana palabra de violencia. Las siglas LGB y por supuesto con varias T's, porque a veces ya no sabemos cuántas son, y bueno, también ahí está. La identidad y la expresión de género. También nos vienen a la mente palabras como género y poder. Por supuesto, mujeres es vital en este tema. Sexo y sexualidad. Muy de la mano. Derechos humanos y luchas también. Pensamos también en la salud cuando hablamos de violencia sexual. Y también tenemos estas palabras, pensamos en marchas, en colores, en denuncias, en Ministerio Público, en impunidad también, en injusticia. Estamos pensando en psicoterapia, acudir a algún lugar, a resignificar. Estamos pensando en la persona tal cual, que puede ser uno misma o puede ser alguien a quien amamos o que conocemos de la vida cotidiana. Pensamos en el cuerpo como tal, la masculinidad o masculinidades, feminismo, feministas, la cultura de la violación, los crímenes de odio. También los protocolos de actuación son muy importantes, las estadísticas y un poco acerca de, en esta metáfora, ¿no? El closet y el silencio aparentemente y violación. Yo les invitaría a que ustedes también hagan un ejercicio sencillo para sí mismos de cuál o cuáles pensaste o pensaron. Y bueno, aquí les puse también otra foto que me recuerda ese momento y les preguntaba, ¿a quiénes nos referimos en el acrónimo LGBTTIQA+? De pronto es así como, ¿por qué tanto abecedario aquí, no? Y bueno, quisiera, no puedo no comenzar sin mencionar a qué personas nos estamos refiriendo en este espacio. Y para eso, bueno, sabemos las primeras, es así como yo les doy unos tips acerca de cómo poder mentalmente tener presente estas palabras. LGB se refiere a L de lesbiana, G de gay, B de bisexual. Y hace referencia a orientaciones sexuales. Aquí nos referimos erótica y o afectivamente. También tenemos aquí representadas a las personas que son transexuales y transgénero. Son, en este caso, identidades de género. Pero también tenemos a las personas que son travestis. Y en este caso hablamos de expresiones de género. Igualmente, aquí se representa con la letra I, intersexual. Intersexual propiamente es una persona que tiene una condición biológica con características de hombres o de mujeres, pero que están en relación a los cromosomas y a los genitales. Entonces, es en función de su condición biológica. También tenemos, en este caso, la palabra queer,
que tiene varios significados, es utilizada de muchas maneras para representar varios significados. Aquí en este momento, para mantenerlo manejable, nos referimos a lo que es a la persona que no se identifica ni como femenino ni como masculino y que no adopta esas denominaciones, ¿no? Simplemente es algo que fluye. Y también tenemos lo que es a las personas asexuales. En este caso es una orientación sexual en la que no hay atracción hacia ningún sexo. Y bueno, aquí también quisiera comentar acerca de un glosario que les puse, que forma parte de una guía que es para psicoterapeutas y profesionales de la salud. Es una guía donde habla acerca de los diferentes términos, ¿no? Podemos encontrar cisgénero, podemos encontrar agénero, podemos encontrar pansexuales. Entonces, es importante saber que la diversidad sexual es amplia, ¿no? Y bueno, ahora les quiero pedir que piensen en alguna persona que ustedes deseen pensar y que perciban, que ustedes crean que sea de la diversidad sexual. Es muy importante el término percepción y ahorita lo vamos a retomar por qué. Y les invito a fluir con respecto a este brevísimo ejercicio, a tomar un lápiz o un papel si lo necesitan y en 5 minutos de su tiempo poder escribir lo que piensan acerca de la relación con esa persona. ¿Cómo se miran ustedes mismas, mismes, respecto a esa persona? ¿Cómo se sienten? ¿Qué piensan? ¿Qué les viene a la mente? Y bueno, tenemos, aquí les ponía, ¿no? Que hablando un poco de autenticidad y disposición sin tener que tener una respuesta adecuada o sin tener que manejar, digamos, términos ni nada, simplemente pensar. ¿Ustedes qué creen que motiva la violencia hacia las personas LGBT, TTIQA? ¿Qué creen que sea? Y consideran importante conocer cómo se ejerce esa violencia y si lo consideran importante, preguntarse para qué es importante. Y también otra pregunta que yo les propongo es, ¿quién debería resolver o responder esa violencia? ¿Ustedes quién piensan que lo debería resolver? Y hay que también tener presente que buscamos eliminar esa violencia. ¿Cómo podríamos contribuir para que esa violencia fuera eliminada? Y también les pregunto si al escuchar la palabra violencia sexual, ustedes piensan si violar solo significa penetrar. Y bueno, si escribiste tus respuestas, te invito a que las conserves al final de la presentación para que podamos comentar. Y bueno, aquí puse una línea comprendiendo argumentos para plantear preguntas. Es muy importante para mí poder acercarnos como un poco a esa teoría y poder hacer pues así agarrarla, relacionarnos con esa teoría y poderla desmenuzar y equivocarnos y volverla a entender, porque eso es lo que es necesario. Y bueno, ahora les pongo aquí que nos vayamos al año 1949. Ya sé que quizá mucha gente pensara que luego de inicio vamos a hablar de feministas. Pues sí, un poquito, la verdad. Aquí vamos a hablar sobre esta mujer muy importante en la historia de las mujeres, que se llama Simone de Beauvoir. No lo pronuncio bien, pero me encanta pronunciar su nombre porque
es muy, muy importante lo que ella aportó. Y bueno, aquí está una imagen que me encontré ahí, le puse donde la agarré el crédito para que ustedes también la revisen. Y bueno, casi, casi como si estuviéramos en la primaria con bolitas y palitos. Me puse a, 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 a repasar un poco sus aportaciones y quisiera compartirles lo que yo hice aquí. Ojalá que no, sí se alcance a ver un poco porque la verdad lo hice con lápiz. Y aquí les puse de inicio, lo voy a leer así como yo lo tengo de frente a la pantalla. Aquí les puse primero, lo voy a señalar con el cursor, a una figura que yo represento ahí con una mujer. No le puse nada más que el círculo y los palitos que ustedes ven ahí. Bueno, ella es Simone de Beauvoir. ¿Qué hizo? En un momento de su vida, ella se preguntó, así en un enfoque, le dicen en la teoría, muy esencialista, en un enfoque muy eh, existencialista, se empezó a preguntar sobre su condición de mujer, de, de, de ser mujer. Y entonces, al estar preguntándose eso, se dio cuenta de que había una división, que había una diferencia entre ser un hombre y entre ser una mujer. Entonces, ¿cómo se daba cuenta de esto? Porque a través del aspecto biológico de las personas, en este caso el aspecto biológico de las mujeres y el aspecto biológico de los hombres, ella se percató que lo social se organizaba en función de eso, ¿no? O sea, de pronto ella dice en sus escritos que nos empezaron a decirnos que la luna y las estrellas eran para nosotras en función de nuestra biología. Que en este caso los hombres, por ejemplo, pues en la literatura también se hacía presente la división. Y bueno, todo lo que ella empezó a escribir causó un pum, teoría. Ya existía, no fue la primera feminista, ya existía personas que hablaban de ella, del feminismo y se planteaban preguntas, pero la verdad es que ella, la manera en cómo lo hizo claro, pues causó un pum, así. Y ella avanzó en sus cuestionamientos y empezó a tener como un enfoque un poco ya más de historia, ¿no? Un poco más histórico, como decir, a ver, bueno, vamos a ver qué pasaba desde atrás. Y ya al revisarlo, se da cuenta de que en el momento en el que empezó la guerra y las armas, bueno, primero las armas con el bronce y luego la guerra, se da cuenta de que ahí comienza la sociedad patriarcal. ¿Por qué? Porque solamente los hombres tienen este uso exclusivo, ¿no? Solamente los hombres son quienes van a la guerra y las mujeres entonces se quedan en esta condición biológica de lo privado, ¿no? Lo de tu hogar. Entonces, ahí yo les pongo en este otro monito que está aquí, que no es monito, ¿verdad? Está representando, en este caso, a ella misma y se da cuenta que ser mujer no es lo mismo que femenino. Y entonces los separa. Así de, permítame tantito, la verdad es que yo nací mujer, pero eso no me hace femenina. Y lo que ustedes dicen que es femenino, pues la verdad tampoco lo acepto porque se da cuenta que existe, existe muchos aspectos que no se han revisado y que ella comienza a poner en la mesa. Y uno de esos aspectos fue pues esa desigualdad. Acá arriba les puse otras figuras que intenté que fueran lo más similares
cuestión de aspecto, pero ahí vemos que existe desigualdad. Como la relación que se daba entre las mujeres y los hombres, ella se da cuenta que no es igual, no es la misma, porque en las mujeres se deposita la función exclusiva de la maternidad. Y bueno, eso permite, ella dice que ser mujer es aprendido, que es algo que se ha venido haciendo a lo largo de las generaciones. Y dice que los hombres tienen pues esta, es- esta sociedad patriarcal porque pues el Estado y la familia lo sustentan. ¿Cómo lo sustentan? Pues la ciencia, ahí ponen en la literatura, se dice que la ciencia y la religión, pues la hicieron coincidir, ¿no? Es como decir, los discursos o los argumentos que la religión daba hacían parecer que coincidían con los de la ciencia. Y entonces había como este pacto que te hacía a que tú no te cuestionaras y que dieras por hecho que ser mujer era lo mismo que ser femenina. Y bueno, con eso comenzó la historia respecto a este punto muy importante del que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con las relaciones entre los hombres y las mujeres. Y bueno, vamos a continuar un poco. Aquí les ponía eso, ¿no? Es una sola manera de ser mujer, una manera aprendida netamente, no es biológica. Y también ella refiere que en esta sociedad patriarcal solamente caben dos sexos y dos géneros, lo femenino, lo masculino, ser hombre o ser mujer. Entonces, una frase que es muy popular es: no se nace mujer, se llega a serlo. Y aquí les pongo en este apartado, ¿no? Los hombres definieron a las mujeres. Eso es algo muy potente. Los hombres definen a las mujeres y las identifican como lo otro, es decir, como aquello que no soy yo. Ajá. Como no como una persona dotada de conciencia y razón, sino como lo otro. Entonces, ese otro no va a ser igual, no es tratado de la misma manera, es un ser sumiso y bueno, recuerden eso porque es muy importante para cuando lleguemos al punto de lo que les quiero hablar. Yo les digo, si las mujeres son lo otro, bueno, no lo dije yo, lo dijo ella, ¿verdad? Yo nada más lo estoy retomando aquí. ¿Qué son los hombres? ¿Y dónde quedan las personas LGBT más? Pues bueno, les quiero decir que yo cuando estaba haciendo esta presentación, de pronto era así como, cada punto eh, cada aspecto de esto se puede profundizar tanto y todavía es como el mar, todavía no hemos llegado hasta allá, ¿no? Entonces, si las mujeres son lo otro, ¿qué son los hombres y dónde quedan las personas LGBT más? Que es justamente la población a la que nos estamos refiriendo en esta ocasión. Y bueno, aquí no voy a detener mucho en eso porque son mucha información, pero algo sí que les quiero decir es que eh, eh, aquí les puse, si el género permite el análisis de las relaciones de poder, el poder nunca está definido, ni se puede definir en relación a sí mismo. Siempre supone que el poder se ejerce de uno en el otro. Entonces, hay que también tener presente eso a la hora de hablar de la violencia sexual. Y bueno, aquí una pequeña, palabras clave. Ser hombre en esta sociedad patriarcal es ser un hombre dominante. eh, le llamaban hegemónico este hombre que es de una sola manera también. Y bueno, esa sola masculinidad también, ¿no? Aquí les puse a
esta figura que es un sujeto que realmente es quiero representar con esta figura, es un cuerpo al que se le deposita, ajá, y que se lo deposita lo contrario o lo que debería ser lo femenino. Ahorita vamos a revisar eso también. Bueno, ¿qué es un hombre? Se dice en la historia, y ahí hay algo que se llama la negación, ¿no? La negación de la feminidad. No ser mujer, no ser niña, no ser niño y no ser homosexual. Es decir, lo otro, las mujeres también se van a homologar a la figura o a la persona de un niño o una niña o de una persona homosexual que en ese momento se referían únicamente a la persona gay. Entonces, es algo muy importante porque nos permite dimensionar que para la población LGBT se está, se está considerando como eso otro también. Ajá. Aquí, aquí se menciona como homosexual, pero en realidad ser hombre es no ser ninguna de estas tres personas. Ujú. Y bueno, ahora, sí quisiera como empezar un poco a ahondar sobre los términos de violencia sexual y de género. Y aquí es un poco complejo porque la violencia sexual y la violencia de género como tal, eh, aquí se las puse con las iniciales BSG, que bueno, es parte de un texto que revisé. Y en este caso, decimos que la violencia sexual y de género va a ser un acto perpetrado con la voluntad, contra la voluntad de una persona. Ajá. Aquí vamos a estar basado en las normas de género y las relaciones de poder asimétricas. Cuando comentábamos acerca de que Simone de Beauvoir se da cuenta que está la relación hombre-mujer está completamente desigual, se da cuenta que tanto los hombres como las mujeres tienen normas o tienen roles, tienen funciones, tienen papeles que desempeñar en esta sociedad. Y por supuesto, hay asimetría, nos referimos a esta desigualdad. Pero también queremos decir que la violencia sexual pues es un abuso de poder que provoca tanto daños físicos como sexuales, como psicológicos. Podemos pensar que ha sido predominantemente hacia las mujeres y las niñas, pero también los hombres y los niños la viven, ¿no? Y por supuesto las personas LGTB. Ahora, ¿qué tenemos que decir? Que la violencia de género incluye cuestiones como las amenazas o las coacciones o la privación de la libertad. Y aquí es donde empieza un poco lo complicado, porque cuando hablamos de violencia sexual y de género, hablamos de esa violencia que se hace un poco invisible y que está tolerada y no investigada por el Estado y las instituciones. O sea, uno puede estar en su trabajo, en su casa, en el espacio público, sin visibilizar esa violencia que tiene, por supuesto, un aspecto simbólico. Y a lo que nos referimos específicamente con la violencia sexual y de género es que la violencia tiene o está, lo que hace es violar a los derechos fundamentales de las personas. En este caso, entendámonos como personas libres que podemos salir a la calle a, ¿qué les gusta? ¿Tomar un café? Bueno, no lo piensen en este momento que estamos en cuarentena. Imaginémoslo que
salimos a la calle, queremos tomar un café y lo hacemos. Pero ¿qué sucede cuando ese derecho no se lleva a cabo porque hay un daño? Existe algo que no me permite que yo tenga acceso a eso. No me permite que yo no tenga acceso a la salud, al trabajo, a la educación, a socializar. Entonces, ¿qué necesitamos aquí? Pensar que la violencia de género, la violencia sexual y de género, es un término que va así acompañado, les voy a comentar adelante porque eh, eh, es que no es la violencia común, no es una violencia donde existe hacia las cosas. Por ejemplo, si yo tengo este lápiz aquí, ¿no? Y a lo mejor lo aviento, ajá. Entonces, no es esa violencia común, ¿no? Está dirigida a personas y a grupos y sobre todo está en función del sexo o del género. Esa es la palabra clave. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual y de género, estamos hablando de que es esa violencia que te ejerzo porque, porque tu condición de sexo o de género eh, la voy a castigar, vamos a decir más adelante, ¿no? La voy a castigar, no te voy a permitir que te expreses, no te voy a permitir que salgas, y esto es de lo que estamos hablando. Este, también decimos que algo muy importante es que la violencia sexual y de género es una violencia que es el sinónimo prácticamente de la violencia contra las mujeres. Y ustedes van a ver que en lo sucesivo voy a estar refiriéndome como que pareciera que dejé de lado a la comunidad, a la diversidad sexual, pero no es así. No es así porque sigamos teniendo presente que el hombre no es lo femenino, no es una mujer, no es una niña, no es un niño, no es una persona de la diversidad sexual. Entonces, en esta cultura patriarcal, en esta cultura de poder, donde hay esa desigualdad, eh, van a ocurrir muchas conductas o muchas prácticas, muchos actos que tienen que ver con el aspecto sexual. Y entonces, aquí vamos a empezar poco a poco a diferenciar la violencia sexual y la violencia de género. Aquí les puse en esta lámina algo que encontré en un informe sobre derechos humanos, que la violencia sexual y de género se va a expresar de diferentes maneras. Es decir, cómo esa violencia, imagínense que ustedes así, en concepto, ustedes son la violencia, así como esa energía, esa fuerza. Entonces, la pueden expresar violando a una persona, puede ser agrediéndola físicamente, obligándola a que contraiga matrimonio, ajá, aquí les puse. Y algo muy importante para empezar a entender qué es eso de la violación y qué es eso de la violencia sexual y qué es eso de la violencia de género, es que la violación sexual como tal no implica necesariamente una relación sexual sin consentimiento por vía vaginal, sino que pueden ser actos de penetración mediante la utilización de partes del cuerpo. Me expreso mejor. Una violación generalmente es entendida como una penetración fálica, ¿no? A través con el pene. Pero aquí la violación sexual no necesariamente tiene que ver con eso,
porque hay veces en que las personas son víctimas usando otras partes de su cuerpo. Ajá. Por ejemplo, la boca. En la boca, la penetración es con el pene. Si yo introduzco un lápiz a mi boca, esto no es una violación sexual. Ajá. Si yo, sin mi consentimiento, introducen un pene en mi boca, eso es una violación sexual. Entonces, vamos a entender un poco como a través de las conductas para diferenciar. Es muy importante diferenciar qué es la violencia sexual como tal y qué es la violencia sexual y de género. Ahora, también esta violencia puede tener abuso psicológico, emocional, ajá, puede haber violencia doméstica, explotación. Y aquí les ponía estas líneas donde decíamos que si la violencia sexual y de género no es un sinónimo de la violencia sexual como tal, entonces, ¿qué tendríamos que estar entendiendo por violencia sexual? Y aquí les pongo estas palabras que tienen que ver con acciones de naturaleza sexual contra una persona sin su consentimiento, que comprenden la invasión física del cuerpo humano y pueden incluir actos que no involucren penetración o contacto físico alguno. Vamos a pensar en que, por ejemplo, una persona fue víctima de una violencia sexual en la que se utilizó un pene para introducirlo en alguna parte de su cuerpo, sin su consentimiento. Ahí tenemos un acto de violación. Ajá. Entonces, tiene que ver con esta parte donde se puede invadir el cuerpo de la persona o no se invade. Cuando nosotras hablamos, por ejemplo, de la violencia en el transporte público, que sin nuestro consentimiento nos tocan, nos hacen tocamientos en el glúteo, en los senos. Entonces, ahí tienen que ver con nuestro sexo, con nuestra sexualidad, pero que no son consentidas y que pueden tener un grado o no de contacto físico o, o no tenerlo, simplemente ser un abuso. Cuando vamos en la calle, por ejemplo, y comienzan palabras que que son propiamente de naturaleza sexual, ahí hablamos de violencia sexual. Entonces, quisiera hacer aquí la diferenciación con la población LGBTI y dice, la violencia en contra de personas de la diversidad sexual se manifiesta de distintas formas. Sin embargo, todas ellas se constituyen como una variante de la violencia de género. Es decir, una persona de la diversidad sexual puede vivir diferentes tipos de violencia y una de ellas podría ser de naturaleza sexual, pero todas juntas estarían hablando de una violencia de género, porque por su condición de género o de sexo, reciben, tengo aquí un problema técnico, reciben esa violencia. Ajá, creo que ya. Sí está grabando, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Sí, todo va bien. Gracias. Y bueno, que me marcaba una leyenda. Y bueno, la violencia en contra de las personas, aquí les pongo que tiene que ver con un grado de vulnerabilidad mayor al que tienen otras personas. Las personas LGBTTI
al pensarlas en relación a esta violencia sexual, son más vulnerables. ¿Por qué son más vulnerables? Aquí les quiero platicar con un ejemplo, algo que yo viví en un momento, con una persona que se acercaba para recibir atención en el lugar donde yo estaba trabajando. Y esa persona decía que quería hacer una denuncia por un hecho de naturaleza sexual. Ella era trabajadora sexual. Entonces, quiso hacer la denuncia al Ministerio Público, pero resulta que no la reciben. ¿Por qué no la reciben? Porque cuando llega al Ministerio Público, ella manifiesta que fue víctima de una violación. Entonces, el Ministerio Público podría decir que ella aceptó ir a ese lugar a tener relaciones sexuales consensuadas con la persona con la que acudió, que es el cliente, ¿no? Entonces, ahí estamos diciendo que por su condición de género, su condición, su actividad de trabajo, le dicen que no tiene acceso al derecho a denunciar porque ella acudió a ese lugar. Entonces, existe una estigmatización. Y esta palabra, a propósito de que estamos, en el título mencionaba que eran palabras las que estamos aquí conociendo y relacionándonos con esas palabras, incluso yo misma todo el tiempo los estamos relacionando con esas palabras. La estigmatización se asocia a hombres gay o a trabajadores sexuales víctimas de violación. Esto es algo muy delicado porque lo que está pasando ahí es que hay una deshumanización, una desacreditación, una desvalorización. Cuando una persona como lo es un hombre gay y vive un acto de violencia sexual como lo es la violación y no recibe la garantía de que puede recibir la atención integral de este sistema, tanto de justicia como el que no lo es, de justicia, le dicen que simplemente no puede, solo porque aquí en la cabeza de la persona quien la atiende, los hombres gay podrían o no tener relaciones sexuales vía anal. Entonces hay una estigmatización, se le atribuye una serie de prejuicios que la persona simplemente recibe como un daño. Ajá. Entonces, aquí vamos a hablar de vulnerabilidad o vamos a hablar también de normalizar cuerpos diversos. Las llamadas cirugías de asignación de sexo, eso es algo muy importante también, que tiene que ver la población LGBT con la violencia sexual. Algunas personas, por ejemplo, en este caso, las personas que tienen la condición biológica, que son intersexuales y que les practican cirugías que ya son irreversibles en algunos de los casos, o que estas cirugías causan dolor o coacciones, o que están, o les provocan una pérdida de la capacidad de sentir placer sexual, solamente porque en el imaginar, en la mente está esta idea de que tiene que desarrollarse en la vida como un hombre femenino o como una mujer, una mujer femenina o como un hombre masculino. Entonces, a qué nos referimos? A que muchas ocasiones se llevan a cabo actos que tienen que ver con esa violencia sexual
para normalizar, para que seas normal, para que no te salgas del modelo tradicional que existe, ¿no? En la sociedad. Y bueno, también hay agresiones que son multitudinarias. Varias personas agreden a la vez a otra persona. Y la violencia sexual también tiene que ver con esta parte de negar la atención médica inmediata, ¿no? Y estereotipos y discriminaciones. Esto ahorita lo puse nada más ahí en una sola frase porque lo vamos a seguir abordando, porque los estereotipos y la discriminación son ejes fundamentales para comprender la violencia hacia la población LGBTTI. Y bueno, también tenemos en estas acciones la violación correctiva. ¿A qué se refiere este tipo de violación? Es cuando existe una idea o un prejuicio propiamente de que las orientaciones sexuales o identidades diversas pues deberían de corregirse, deberían de atenderse para que no sea así. Entonces, lo sufren o lo padecen ese daño más frecuentemente mujeres lesbianas o bisexuales o mujeres trans o aquellas personas incluso que son percibidas como en esta en esta parte masculina de la que hablábamos, también suelen recibir este tipo de agresiones que engloba la violencia sexual y de género. Y bueno, ahora aquí vamos a mencionar esta definición, ¿no? Es un delito de odio en el que una persona es violada debido a su orientación sexual o de género percibida, buscando que como consecuencia de la violación se corrija la orientación de la persona o se consiga que actúen de manera más conforme a su género. Este delito se encuentra con esta idea de que es muy errónea y es indignante de que las mujeres al ser penetradas por un hombre se van a convertir otra vez en mujeres normales. Ajá. En este modelo nuevamente de ser una manera mujer, ser una manera hombre, ¿no? Y bueno, también quisiera decir que todo acto que intenta corregir un aspecto fundamental de la identidad de un ser humano es incompatible con la dignidad humana. No lo digo yo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todo acto que intenta corregir. Las personas no tenemos que ser corregidas. Ahora, quisiera hablar un poco brevemente sobre los llamados crímenes de odio. Aún hoy seguimos hablando bastante como en función de crímenes de odio. Este es un término que se usó mucho en los años, se popularizó en los 90 a causa de un caso que hubo de leyes raciales. Y en nuestro país, específicamente en el año 92, cuando asesinaron a un activista de nombre Francisco Estrada Valle, pues lo que pasó fue que la sociedad denominó este crimen como un crimen por homofobia. Y aquí quisiera hacer una puntuación. Eso propició un escenario de debate, un escenario de discusión, un escenario de diálogo, un escenario de vamos a hablar de esto que está pasando. Y si ustedes lo piensan, es algo que sigue pasando en todo momento y es vital que siga ocurriendo. Debatir sobre lo que está ocurriendo en las vidas de las personas. Y en este caso, eso generó que organismos civiles pues, se pronunciaran contra estos crímenes y pues hubo lo que fueron, quedó ahí
se dejó visto que en esas agresiones había rechazo, que había intolerancia, que había desprecio, que había odio. Ajá, eso después fue cambiando un poco, ahorita les voy a decir por qué, pero aquí les puse otra imagen fue una foto que tomé ahí en esa exposición del Museo de Memoria y Tolerancia. Y justamente este tipo de escenarios de debate fueron los que años después dieron lugar a que aquí en la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal se llevara a cabo el primer foro de diversidad sexual. Entonces, esta fue la primera institución del Estado mexicano en que convocó a esta minoría que no había tenido esos espacios, ¿verdad? Y esos reconocimientos también a nivel institucional. Esto pasó en el año 98. ¿Cómo vamos a mí? Bueno, Vamos bien, tú tienes todo el tiempo que ocupes. muy bien, ahí que este, vamos viendo. Y bueno, también quisiera decir que hoy en el año 2020, los crímenes de odio ya no son considerados así. Es decir, ahora se dice que no te odia una persona resentida, el, el, el- la violencia hacia la comunidad LGBTTI no ocurre porque alguien se resintió contigo y porque te odie. No, no es un acto que ocurra en lo individual o en lo personal. Te vi pasar y yo quise hacerlo. No, no es así. Y por eso cada vez más frecuentemente se ha estado como cuestionando este aspecto del crimen de odio, porque hace alusión más a una cuestión emocional o personal o individual que algo que le pasa a una colectividad, ¿no? A un todo. Y bueno, para eso entonces tendríamos que estar hablando de un término que se llama violencia por prejuicio. Aquí es algo muy importante decir que en la violencia por prejuicio estamos diciendo que se comete porque hay una idea preconcebida acerca de lo que tú deberías ser o hacer. Entonces, si tú eres esa minoría que no te comportas con respecto al modelo tradicional, tanto por tu manera de vestir, por tu manera de vestir, de peinar, de hablar, de todo, entonces yo, basándome en mis ideas preconcebidas, voy a violentarte. Ajá. Y esto tiene que ver más, o sea, escapamos o dejamos de lado la parte individual para entonces estar hablando de algo que es de tipo social, o sea, nos incumbe a la sociedad, nos incumbe a todos. Y también es decir que esa violencia particularmente le está pasando a un tipo específico de de personas, un grupo de personas, ¿no? Y que tiene un mensaje simbólico o un impacto simbólico que es decirte a ti, ten miedo, ten terror, porque te va a pasar algo grave. Entonces, sí me gustaría aquí poder, poco a poco, espero, de verdad espero poder tener estas palabras adecuadas y no confundir, porque es muy importante distinguir entre lo que la violencia de género. Ya vimos que hay muchas, en este caso varias expresiones de género. ¿Qué es lo que ocasiona en la vida de las personas? Ajá. En este caso de la comunidad, de las comunidad LGBTI. Y bueno, quisiera decir que no todos los actos de violencia contra las personas LGBT pueden ser caracterizados como violencia por prejuicio. Incluso la eficacia del sistema de justicia está determinada en función de conocer si un delito contra la persona se llevó a cabo por prejuicio. ¿Qué es lo que vamos a decir aquí? Ejemplo, una persona que
iba en la calle, le robaron su celular. Ajá. Esa persona, aquí el sistema de justicia determinará si la violencia que vivió, que fue de un lado patrimonial porque hubo un daño a su objeto, a sus cosas, a su posesión, entonces tendríamos que decir si lo robaron porque le quitaron el celular para tener el celular. El objetivo era tener el celular. O lo robaron porque el objetivo era causarle daño a su persona por ser parte de la comunidad LGBTI. Es una manera de castigar. Entonces, aquí el sistema de justicia, en este caso de nuestro país, tendría que tener esa eficacia para determinar cuándo esa violencia va a ser por prejuicio y cuándo no. Y bueno, aquí lo que les decía hace rato, la violencia sexual castiga identidades y comportamientos y cuerpos diversos. No quieres no quieres expresarte con tu cuerpo como lo espero de ti, entonces te voy a castigar y te voy a causar daño. Y la manera en la que se causa el daño es negar el acceso a los derechos humanos, que es una forma grave, grave de violencia. Y bueno, ahora aquí vamos a pasar a lo que es, seguimos en este término de la violencia sexual y de género, un término que es completo, integral y global, afecta lo que son las dinámicas y relaciones de poder. ¿Se acuerdan cuando les platicaba un poco de la feminista Simone de Beauvoir? Ella decía que habían estas desigualdades, que había esta relación donde los hombres estaban en la guerra, donde los hombres eran quienes tenían la producción, ¿no?, en sus manos. Entonces, bueno, pues dice aquí que las relaciones de género están mediadas por diversos niveles de poder que perpetúan privilegios. Ejemplos hay muchos. Ahí les invito a hacer una revisión eh, en su propia mente sobre cuáles son esos privilegios a los que nos referimos en nuestras relaciones. En cualquiera de las relaciones que yo quisiera mirar, qué es lo que está pasando ahí, donde existe este desajuste, este desbalance de la violencia, del poder. Ahora, creo que lo moví. Muy bien, ya estamos. Ahora también las causas estructurales de la violencia sexual y de género son la discriminación de género y las desigualdades sociales. Y esto es algo muy importante que, bueno, en particular a nosotros como las y los y les profesionales de la salud nos incumbe mucho porque estamos hablando de que a las personas LGBTI están teniendo un grave impacto en su salud. Y nosotros tenemos ahí oportunidad de intervenir. Bueno, ¿cuál es el panorama general de la violencia sexual ejercida en las personas de la diversidad sexual en México? Pues simplemente que es invisible. Es invisible. Yo tuve oportunidad de hacer así como una lectura rápida de 2 informes de los muchísimos que hay. Les invito a que los revisen. Hay muchos informes, tanto de organismos civiles como de los organismos del Estado, en que simplemente no existen datos de la violencia sexual hacia la población LGBTI. ¿Por qué? Pues porque no recopilan la información, o sea, se hace así como de generalizada, no es detallada, no es exhaustiva. Y entonces existe esta dificultad para identificar a las personas de la diversidad sexual. Imagínense que una persona que ha vivido en su vida, a lo largo del desarrollo de la vida, ha vivido con
esta violencia de género en la que solamente por expresarte como te expresas o ser como eres, bueno, pues entonces no vas a tener el acceso a tus derechos humanos. Entonces, pues empiezan a ocurrir procesos personales y sociales en los que hay vergüenza, hay una revictimización por parte de las autoridades, ajá, hay hostigamiento, este acoso y hay amenazas. Ujú. Bueno, voy a avanzar un poquito más. Y una persona LGBTI, aquí les puse como un ejemplo de qué hacer ante un caso de una persona víctima de violencia sexual. ¿Qué prosigue? En este caso, siempre nos vienen a la mente como las palabras pide ayuda, denuncia, cárcel para el agresor y la terapia. Ve a terapia a que te ayuden y regresamos al mismo punto inicial, ¿no? Ve a terapia. Y pareciera que esta solución lineal pareciera que es como lo mejor, ¿no? O es como lo que debería ser. Y entonces aquí nos vamos a enfrentar aquí les puse como a modo más, más de tipo didáctico que pudiera ser un poco más claro, espero que lo sea, pero aquí voy a hablarles sobre este tema de pedir ayuda. ¿A quién le voy a pedir ayuda? ¿A quiénes? ¿O a dónde voy a ir? Y entonces aquí nos estamos refiriendo a algo muy importante que es la red de apoyo. La red de apoyo entendida como aquellas personas que están en los lugares adecuados, ya sea institucionalmente o civilmente, que nos permiten apoyarnos para enfrentar esta violencia. Y por supuesto nos proporcionan herramientas para poder enfrentar la violencia. Aquí es muy apropiado el tema de no estás solo, no estás sola, no lo estás, ¿no? Y bueno, viene aquí otra parte importante. Yo les puse como un ejemplo de la atención a la población LGBTI en la Ciudad de México. Y aquí me encontré desde la página de Ecopred algo muy práctico, que venían como algunas de las instancias que atienden a la población LGBTI. Y bueno, aquí encontramos que está una dedicada a la atención y prevención de la violencia, acá en Cuauhtémoc, en la Colonia Obrera. También está el Centro Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual. También está la Clínica de Especialidades Condesa. Aquí tenemos dos lugares. Alguna vez tuve oportunidad de ir a Iztapalapa. En Iztapalapa se concentraban, la verdad no he revisado la última estadística, pero se concentraban los, um, los números más altos de incidencia de VIH. Entonces, eh, tuvo a bien poder acercar, ¿no? Porque hay mucha estigmatización, lo que les comentaba, mucha discriminación. Entonces, para poder hacer más accesible el servicio a la salud, el acceso a la salud, pues se abrió otro lugar en Iztapalapa. Bueno, también está COPRED, que previene la discriminación. Y aquí les quiero decir de esta particularmente, unidad especializada para la atención de usuarios de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, transvesti, transexual e intersexual. Esta unidad es una unidad del Ministerio Público. Es decir, las personas, creo que no sé. ¿Sí ¿Qué se ve la pasó, Ale? pantalla, Anne? Sí, sí se ve la pantalla, ¿no, verdad? Ajá. Bueno, aquí lo que podemos apreciar, estamos en Unidad de Atención y Prevención de Violencia, Centro Comunitario de Atención Ah, a la ya, Diversidad Sexual. ¿Sí? ya lo Muy bajé, bien. muchas gracias, Anne. Sí, de nada. Entonces, en esta atención, aquí quisiera como comentar brevemente cómo funciona eso.
Cuando una persona de la población LGBTTI es víctima de algún robo, por ejemplo, puede acudir a cualquier agencia del Ministerio Público. En este caso, donde haya ocurrido los hechos. Pero si la persona que, que es parte de la comunidad LGBTI va a denunciar algo que tiene que ver con su condición de minoría, entonces sí tendría que ir a esta agencia especializada. Ajá. Ahora, si se trata de una violencia sexual que esté tipificada en el Código Penal, ahorita te explico eso, tendría que ir a las agencias especializadas de delitos sexuales. Son 6 las que están aquí en Ciudad de México y que únicamente conocen de delitos sexuales, que es algo muy importante. No todas las violencias sexuales son un delito sexual. Eso es algo muy importante. El caso, por ejemplo, de lo que les decía, ¿no? Hay ciertos actos de violencia sexual que no son un delito como tal, que están en el plano de lo simbólico, están en el plano de lo que incluso no tiene que ver con el contacto físico. Entonces, bueno, para tenerlo presente. Y aquí les pongo otro punto sobre denunciar. ¿Cómo, de qué manera uno se pregunta qué me va a pasar si voy a denunciar o en qué momento voy? Entonces, quisiera decir aquí que las diversas formas de violencia sexual y de género, como en este caso la violencia sexual como tal, los actos sexuales de naturaleza sexual, no son denunciados inmediatamente. Y es algo que puede pasar mucho tiempo o solo porque los efectos físicos y psíquicos se manifiestan, y eso después de varios años, o se vuelven crónicos o graves para nuestra funcionalidad. Entonces es ahí cuando se considera la denuncia. Entonces aquí tenemos mucha oportunidad de ir construyendo algo que permita contrarrestar esta situación, porque eh, no se conoce la violencia, ni se atiende a la persona, que es lo importante. Y bueno, el estigma social, que también hace rato les platicaba de esta estigmatización, lo vamos a considerar como el principal obstáculo para que las víctimas de cualquier sexo y género cuenten lo que les ha pasado. Imagínense lo difícil que es decir que te pasó algo de naturaleza sexual. Ahora imaginen que lo tienes que decir, pero que también tienes que hablar de tu orientación sexual o de tu identidad sexual. Cuando tú vas a alguna instancia pública de gobierno como persona heterosexual, no te piden santo y seña de tu sexualidad. Entonces, imaginemos cómo sería la vida sin tener acceso a los derechos elementales. Y bueno, aquí también les pongo una imagen del Museo de Memoria y Tolerancia, que está representando muchas cosas. Lo que ustedes quieran atribuirle en significado, está bien. Y bueno, lo que les decía, la violencia sexual no es un sinónimo de delito sexual, y eso tiene que ver mucho con el sistema de justicia. O sea, como el sistema es patriarcal, todo nuestro sistema social es patriarcal. Alguna vez también platicaba, haciendo un trámite administrativo, la persona no tenía apellido paterno, ¿no? Y entonces yo le quería poner solamente en el rubro de lo materno, quería poner el apellido de esa persona, y me acuerdo mucho que
no se podía, el sistema no lo recibía, no recibía el trámite y yo me comuniqué, ¿qué pasa? ¿Por qué no me deja registrar a la persona? Y me dijeron, no, tienes que poner el apellido materno en el recuadro del apellido paterno para que entonces te permita continuar. A nivel simbólico, el mensaje es, no importa, no importa el apellido materno, se invisibiliza, lo que importa es el apellido paterno, ponlo como tal. Y a eso nos referimos en este orden social donde hay desigualdad, hay discriminación y por supuesto muchos opinarían que es una exageración, pero no lo es. Y bueno, ahora no soy abogada, no me quiero meter como en temas de leyes, pero sí desde la función como profesional de la salud, sí conocemos al menos de aspectos básicos, porque atender a una persona que ha sido víctima de la violencia sexual y de género nos éticamente nos conduce a conocer de eso, porque entonces tendríamos que informar a la persona, tendríamos que habilitarla de esas herramientas, ¿no? Imagínense que la persona que es víctima de una violencia sexual, que sea un delito además, y, y me pregunte, ¿y a dónde puedo ir? Y yo como persona que digo, sí se vale, ¿no? No tendríamos que conocer todo, pero si estamos en el lugar donde debería yo de saberlo, sí es importante que lo tengamos presente. Solamente con fines informativos quise mencionarlo. El Código Penal Federal refiere como delitos sexuales lenocinio, trata de personas, hostigamiento sexual, abuso sexual, estupro y violación. La trata de personas en su, eh, en su situación de esclavitud sexual. Y tenemos las 6 fiscalías especializadas. Si ustedes googlean ahí en la página de la fiscalía, verán que aparecen los domicilios. Y bueno, aquí también está eso de protocolo de actuación. ¿Qué es eso del protocolo de actuación que debería existir para la atención de las víctimas de violencia sexual? El protocolo de actuación es qué vamos a hacer paso a paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, cómo nos vamos a organizar institucionalmente para poder atender a esta persona que le está pasando que le han violentado sus derechos, que le han causado algún daño, ya sea en lo psicológico, en lo emocional, en lo físico, en lo sexual. Entonces, existe un protocolo que es a nivel nacional para saber qué vamos a hacer las personas que tengamos contacto con las víctimas, particularmente víctimas de la comunidad LGBTI. Y bueno, para eso eh, tenemos lo que es este protocolo. También lo pueden googlear, ahí está disponible para todas las personas que lo deseen. No tiene caso aquí poner toda esa información que ustedes pueden revisar detalladamente desde, desde sus lugares. Y bueno, avanzando un poquito más para poder darle seguimiento. Aquí les puse otra imagen, pero quiero decir que este protocolo nacional de actuación está dirigido a las personas que brindan auxilio, que procuran la justicia en el ámbito penal. Nos estamos refiriendo exclusivamente al ámbito penal en casos que involucren personas LGBT y también está refiriéndose a el trabajo de el personal de trabajo social y de psicología. Entonces, sí nos ocupa este tema, es primordial. Y bueno, ahora, ¿cuál es el trato que una persona LGBTI debe recibir? Aquí también hacía a breve mención, pues respeto a la dignidad, igualdad y no discriminación, enfoque diferencial y especializado, eso es algo muy importante. Tenemos que tener este enfoque diferencial y por supuesto proteger datos personales, existe una ley para eso, el libre desarrollo de la personalidad,
no revictimizar a las personas, tener siempre la protección de los derechos, no hacer más daño del que ya la persona ha recibido y no criminalizar. Ahora, esto debo decir que lo traje de una guía que pertenece justamente al protocolo de actuación. Y aquí viene que el primer contacto de la víctima de auxilio, de la víctima de violencia sexual, de delitos sexuales, es la psicóloga o el psicólogo. Y aquí dice que tiene que hacer, por supuesto, también conoce el Ministerio Público, la médica o médico legista, trabajadores sociales. Y entonces estamos diciendo que todas las personas que tienen la atención a la víctima tendría que tener un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género, no discriminación y tener un contexto de lo que es culturalmente o socialmente la condición de diversidad sexual. Ahora, fracasar en en esas capacitaciones sería muy, muy, muy lamentable porque las personas, ¿y qué es lo que ocurre en nuestra realidad? Porque esa es la realidad. Ocurre que las personas simplemente no regresan a denunciar nunca jamás. Y digo, no estoy diciendo que sea un modelo idealista, simplemente estamos mencionando lo que debería ser porque está escrito en leyes. Pero ya vamos a ir para allá, para cerrar esto de esta manera, porque o sea, es una cosa es lo que dice la ley, los protocolos, los informes, los comités y las comisiones, pero otra cosa es lo que hacemos en esta cotidianidad, ¿no? Y bueno, sigo avanzando para no detenerme ahí. Las personas LGBT también podríamos considerarlas como víctimas directas, son quienes están recibiendo esa violencia, pero también sus familiares inmediatos son víctimas de esta violencia sexual y de género, una violencia indirecta, ¿no? También están recibiendo ese daño y también otras personas que se relacionan al momento del auxilio con las personas LGBT, puede ser una persona que brindó el apoyo en ese momento porque era la abogada que iba pasando en el microbús y esa persona fue la que la auxilió, pero ahora le están haciendo también a ella amenazas. Es un ejemplo rápido que me viene a la cabeza. Entonces, tenemos daños individuales, pero también tenemos daños colectivos. Tenemos daños en todas las esferas, física, mental, emocional, económica. Tenemos, por supuesto, consecuencias de acciones o omisiones que violan los derechos humanos. Y, por supuesto, la familia inmediata, la persona a cargo, la persona que asiste a la víctima, también es una víctima de esta violencia sexual y de género. Y aquí es lo que les quiero decir. Las víctimas de delitos pueden ser o no víctimas de violación a derechos humanos. Las personas LGBTI son víctimas de violencia sexual y de género porque son perseguidas por la condición de género o por la condición de sexo o por la condición de expresión. O sea, es muy importante que sepamos que esta violencia sexual y de género está develando que hay una persecución, que hay un acoso, que hay una constante hostigamiento y eso hace que se requiera protección internacional porque la violación a los derechos se está relacionando mucho con el rol o con el papel que jugamos en la sociedad y bueno, pues esto es algo muy triste la verdad. Ahora, dos colectivos han sido afectados por la persecución
discusión por motivos de género. Por un lado son las mujeres, por ser mujeres, como habíamos hablado, y las personas LGBTI por desafiar el modelo patriarcal dominante. O sea, toda la cosa con de violencia, de todos estos actos punitivos, de todos estos actos de, de- de odio en su momento, como se dijo, son porque no te acatas a la norma o al modelo tradicional que ya vimos también, no es precisamente lo que dijeron que era. No significa que se esté en contra de eso, solamente significa que como personas se debe garantizar el acceso a la vida libre de violencia, indistintamente de lo que yo sea. Eso es lo que tendríamos que tener presente. Y bueno, ahora también, otra imagen también, porque aparecían las mismas, pero no lo son, porque algunas tienen ahí como diferentes portadas ahí que se relacionan y bueno, son del Museo de Memoria y Tolerancia, yo no las hice. Ahora, sobre las implicaciones de la violencia sexual y de género. O sea, ¿qué es lo que le va a ocurrir en la vida a las personas que viven esta violencia sexual? Entonces, una cosa es la violencia sexual y de género y otra cosa es las acciones de naturaleza sexual que se refieren a la violencia. En ese caso, pensemos en la violación, que es una experiencia traumática que puede generar daños físicos, psicológicos, emocionales, que se supera o no con el tiempo y que puede dejar realmente muy lastimada a la persona. Y también tenemos tipos de violencia por prejuicio, en este caso, que son menos denunciados aquí en América. Esa es una perspectiva de la Comisión Iberoamericana. Y bueno, la violencia sexual puede causar lesiones físicas que pueden comprometer la vida, como lo es una violación anal o una violación vaginal. Y por supuesto, vulnerabilidad adicional porque pueden ser víctimas de algún contagio de enfermedades de transmisión sexual. Bueno, el impacto de las agresiones sexuales contra las personas LGBT puede ser más grave por el alto riesgo de negación de tratamiento médico, la revictimización para buscar el apoyo médico. Y bueno, casi ya para comenzar a cerrar así todas estas ideas que hemos estado comentando, la salud de las personas LGBT pareciera que es así como lineal, sí, física, mental, socialmente, pero no, en realidad son dinámicas, están mutuamente influyéndose. Y bueno, aquí hablando un poco de nuestra profesión, de la psicología, hay un modelo de estrés que habla de que tendríamos que comprender cuáles son los procesos de estrés de las minorías para que las pudiéramos como categorizar y unas son distales y otras proximales. Por ejemplo, distales, o sea, hacia la distancia, la victimización y la discriminación, o sea, ni tan a la distancia porque ya lo vimos, pero se refiere a lo inmediato. Y las proximales, por ejemplo, actitudes heterosexistas. En este caso, ¿qué sería un acto como tal? Hipervigilancia, ocultamiento y estigma sexual internalizado son los estresores que pueden ser proximales y que por supuesto resultan se pueden tratar o abordar en el trabajo psicoterapéutico. Ahora bien, sobre la psicoterapia dirigida a personas LGBTI, ahí me pasa la otra. Esto es que la OMS y la APA hablan de que es necesario la capacitación y la formación para la atención de la salud mental. Aquí esto lo tomé de una guía sobre la psicoterapia en personas LGBTT y
Y aquí me encontré, por ejemplo, un modelo que habla de la psicoterapia culturalmente competente. Si tienen oportunidad después de revisarlo un poco a detalle, háganlo. Es muy interesante cómo podemos desde nuestro espacio psicoterapéutico trabajar con las personas LGBT. Esto tiene que ver con lenguaje adecuado, proporcionar herramientas, contextualizarnos en la diversidad sexual, no, no, no realizar acciones también como terapeutas, psicoterapeutas, que también son acciones de discriminación. Entonces, todo esto lo van a encontrar en esta guía. Aquí les puse el diseño que utilizaron, muy, muy padre. Y bueno, también está por otra parte la terapia afirmativa, que es como un aspecto positivo, que en este caso habla de que debemos de quitarle este sentido patológico a la diversidad sexual y por el contrario, ubicarnos en la parte positiva o afirmativa, ¿no? A mí algo que me gustó mucho de este modelo es que decía, ¿no? Que era pasar como de, primero de la aceptación de todo lo que implica el reconocimiento de tu diversidad, pero a la vez afirmarla para tu futuro, o sea, abrazarla como tal, así yo le digo abrazarla, porque significa que tú lo puedas descubrir en ti. Y bueno, aquí les pongo cómo generar espacios afirmativos en el ámbito clínico, porque yo les ponía hace ratito, ¿no? Que la parte lineal es como, pues sí, voy a terapia, pero ¿a cuál voy? ¿Cuál está dirigida a la población LGBTI? Entonces aquí les pongo una opción, no digo, no es ni la única, ni es excluyente de otras, ni mucho menos, solamente son opciones, cosas que podemos considerar. Y bueno, aquí viene como toda la parte de lo que implica este tipo de psicoterapias, ser autocríticos, apoyar, funcionar una red de apoyo LGBT, tanto a nivel multidisciplinario, habla de un término de personas aliadas, que las personas LGBT las ayudemos en la búsqueda de esas personas que en los diferentes momentos de la vida que nos van a apoyar a resolver esa salud, ¿no? Tener esa salud. Y bueno, aquí algo que me llamó mucho la atención y es lo que les quiero decir, en todos los documentos hablamos de las víctimas, hablamos de las personas, por supuesto, que vivieron los daños porque es lo vital, pero casi no escribimos, no pensamos, no reflexionamos, no hablamos sobre, en esos informes, sobre esa persona que ejecuta, que ejerce esa violencia, ¿no? Y aquí yo les pongo sobre el agresor sexual, es un perpetrador, un violador, un monstruo, un pervertido, ¿cuál es el que habita en tu mente, no? ¿Qué idea tienes tú de una persona que comete violación? Entonces, aquí, ¿quién es el violador? ¿Cómo es? ¿Dónde vive? ¿Cómo lo vamos a reconocer? Y yo les tengo una noticia, pues no hay una única modelo a seguir o a perseguir o a castigar porque eh, generalmente, y eso es a lo que vamos, la violencia sexual y de género se vive como una violencia de relación, una violencia que de una persona cercana a la víctima, que tiene vínculos, dependencias económicas, afectivas, que, o incluso las mismas instituciones también pueden fungir como este agresor, ajá, este agresor sexual. Y ya para hacer como una reflexión sobre las preguntas iniciales, ella es Rita Segato. Rita Segato, bueno, no, no sé cómo expresarles lo que me hace pensar, lo que me hace sentir cuando la escucho hablar en los videos de YouTube, ahí pónganlo si quieren, pero ella habla de esta parte donde la violencia está en la cotidianidad, así lo veo, como esta violencia en la que
o sea, no se trata, estaba ya dando una conferencia y un hombre hizo argumentos que estaban contrarios a lo que ella estaba diciendo. Y las mujeres ahí decían, que se vaya, que se vaya. Y ella decía, no, que se quede, vamos a platicar de lo que tú piensas y de lo que yo pienso. Vamos a platicar de eso. Entonces, pues todos estamos aquí para aprender. Bueno, rápidamente hablamos de que hay mandatos de masculinidad. Ya les decía, el modelo tradicional de ser hombre es que no es una mujer, no es un homosexual, no es una niña o no es un niño. Pero entonces ella cuando trabajó con presos que estaban por el delito de violación ahí en Brasilia, se dio cuenta que las violaciones no se guían como este modelo que tenemos de que es un ser malvado, marginal y que tiene una alteración de la sexualidad desviada y descontrolada. Ella habla de que hay violencias que no llegan a ser un crimen, violencias que son así, de esas que no que son invisibles y que de repente alguien va a llegar y va a excederse de esa violencia y va a cometer el crimen. Pero aquí dice que las personas que violan lo hacen no por un deseo sexual como tal, sino por el deseo de satisfacer a otro hombre en el tema de lo simbólico. ¿Cómo es esto? Sino que el destinatario de este acto no era la mujer víctima, sino los hombres. O sea, hay un mandato que a los hombres les lleva a que tienen que ser capaces de todo, que tienen que acceder a privilegios, mucha jerarquía, lo masculino siempre está encima de lo femenino, que se construye a partir de la negación de ser mujer, que hay un espectáculo de la potencia. Ella platicaba sobre que una llamada telefónica que le cambió ahí, también googleenlo, que habla sobre cómo una simple llamada telefónica hizo cambiar su punto de vista sobre esto y que es un espectáculo, a ver quién puede más. Ajá. A ver qué hombre puede más, pero en realidad le llama a ella potencias masculinas y igual esa fraternidad masculina, ¿no? Como esa especie como de reconocimiento entre hombres para que pueda existir o sea, que no se le acuse de no ser el hombre que se espera de él y sacarlo de ese grupo, ¿no? Entonces, habla de una constante inseguridad y algo que ella dice que le critican mucho cuando llega a las pláticas que da, que por qué dice que la primera víctima del sistema patriarcal es un hombre o son los hombres. Ella dice que son las primeras víctimas y que nosotras estamos colaborando con ellos para que se recuperen de esa violencia. Quizá no ocupo las palabras adecuadas o las que ella está refiriendo, pero me gusta pensar en esta manera porque muchas veces queremos un modelo tal cual de justicia, un modelo de víctima, un modelo de vestir, un modelo de violar, un un modelo para todo. Cuando en realidad todo lo que aquí hemos expuesto, Simone de Beauvoir, tú, yo, todas, todos, todes, estamos constantemente en, en posición de cuestionar lo que vivimos. Y ella dice que la cárcel no va a ser la solución para los crímenes de poder, no va a ser la solución para los crímenes sexuales, que ella sí se busca en la lucha feminista que haya sentencias respetables, le dice, pero dice que no hay caminos únicos. Ella se define como una feminista pluralista, que no hay una única verdad, un único Dios, un único camino, una única respuesta, sino que se construye
a través de la cotidianidad y a través de pequeños actos. Y aquí quiero terminar con esta parte donde dice, punitivismo, expectativa basada en un castigo al violador. Ella usa este término para decir que estamos esperando a que castiguen al violador para que entonces se resuelva la violencia, y no es así. La violencia sexual y de género no necesariamente se resuelve así. Entonces dice que cómo conciliar y conversar al respecto, porque por una parte ella reconoce que hay mujeres que están luchando por reconocimiento de derechos de las personas en situación de reclusión, pero por otra parte está diciendo que pues tampoco una sentencia, hay que castigar a los violadores. Entonces, ¿cómo le hacemos para conciliar ahí eso? Y entonces ella dice que todavía no sabe, todavía no hay respuestas, pero que hay que seguir pensando y hay que seguir repensando, que ella se da cuenta que las cárceles son escuelas de violación, de mentira, que habla de una violencia moral, que esta violencia, la que le decía que nunca van a ser crímenes, las, esas violencias que no se miran, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Ella habla de algo con lo que quiero cerrar y habla de las tecnologías de la sociabilidad. O sea, ella habla de que, de que tendríamos que cambiar la forma de ser con ese otro, que tiene que cambiar la vida y la manera en la como eh, nos relacionamos, que no solamente tienen que cambiar las políticas públicas del Estado ni las leyes, porque ella dice, la ley no tiene una relación causal con los comportamientos, las leyes no causan comportamientos. Entonces, no tendríamos que esperar a que el Estado transforme a la sociedad, aunque sí tiene responsabilidad de garantizar el bienestar de más personas, pero no necesariamente eso va a transformar esta realidad que hoy estamos viviendo, que es muy cruda el día de hoy. Y bueno, aquí les puse esta imagen otra vez de esa exposición del Museo de Memoria y Tolerancia a la que les comento que acudí, y dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. No sé si están de acuerdo conmigo, pero me parece que lo que último que planteaba Rita Segato y esto son la misma cosa. Son la misma cosa porque mm, nos estamos de alguna manera olvidando de que antes que todo, pues somos personas. Todos nacimos en la misma condición de libertad y de igualdad. La única cuestión es que nos hemos depositado cuanta cosa y que entonces nos hemos atribuido significados, prejuicios, estigmas. Y entonces, ¿qué pasa? Discriminación, que a la hora que estoy con el otro o la otra persona, pues nos separa todo eso. Nos separa y vienen los daños, ¿no? Entonces, bueno, son unas simples reflexiones. Yo les decía al principio, con su lápiz y su papel, es importante que todos hagamos reflexiones acerca de nuestras realidades, que las repensemos una y otra vez, porque si se dan cuenta, como Simón de Beauvoir, solamente de ponerse así a decir, ah, soy mujer, y es que dicen esto de mí, bueno, de mí, de mi condición de mujer, y a partir de ahí se empieza a cambiar esa realidad. Y bueno, aquí dice Rita Segato, la única terapia para los no blancos, para las mujeres, para las personas LGBT, es comprender que los dolores son colectivos. Es decir, no se puede curar sin politizar, es decir, no se puede curar esta sociedad sin pensar en que tenemos que colectivizar esos daños, porque son profundos. Aquí les dejo unas imágenes de esas luchas que han habido, aquí en Ciudad de México, y también dice que aquí las personas que no se identifican con el modelo heterosexual normalizado son las que luchan. Y yo les ponía aquí abajo, luchan por la igualdad de derechos en su condición de persona
en este mundo siendo diferentes en lo relativo a la sexualidad, nada más. No hay más que eso. Y puse algo aquí, pero creo que sería importante compartirlos en redes sociales. A mí, ¿qué te parece? Me parece bien. Ponemos esta parte porque como que requiere tal vez un poco más de un momento de poderlo leer tal vez con más calma y esta última parte la ponemos ahí en redes y pues a ver qué pasa. Entonces, este, es eso lo que quería decirles el día de hoy. Muchas gracias, Ami. Ah, aquí les puse la bandera original que había igual ahí en esa exposición y pues algunas referencias de dónde surgió toda esta información. Pues, Gracias, Ami. como tú lo dices, es una cantidad de información considerable. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para poder justamente poder organizar, sintetizar, sistematizar esta información y podernosla compartir el día de hoy y invitarnos a la reflexión, invitarnos a justamente replantearnos desde dónde nos definimos, cómo nos definimos y para qué nos definimos de esas maneras y no de otras. Cuestionarnos si esa es la única manera o habrá otras maneras y de dónde es que surgen esas otras maneras de tal forma que podamos generar una opción que sea más funcional para todas, todos, todes, y que podamos de alguna manera vivirnos representados, podamos vivirnos nombrados, identificados por estas formas o representaciones que se establezcan y no quedarnos solo en un binarismo, no quedarnos solo en estas dicotomías o en pensamientos lineales, sino complejizarlo y desde ahí reinventarnos y gatillar quizás un cambio que nos lleve a generar propuestas que no sean más funcionales y no caer en el fin de la historia. Así es, Ami. Pues muchísimas gracias, de verdad. Es un gusto tenerte en este espacio. Es un gusto que te sumes a esta propuesta y como ya les hemos comentado en otros momentos, todos los días de junio habrá una actividad, habrá un video donde se estarán abordando diferentes temas relacionados con la diversidad. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.